Luis siempre contaba que, después de un largo día de trabajo, tenía que viajar varias horas en metro. Por alguna razón, la rutina diaria de viajar en la línea 2 le brindaba una sensación de calma, rodeado de la multitud, de los murmullos y las voces que resonaban en los vagones. Pero había algo peculiar que siempre le llamó la atención. Nunca parecía haber un final para los viajes, como si el metro se extendiera más allá de lo que los mapas mostraban. Una tarde lluviosa, después de una jornada extenuante, Luis tomó el tren rumbo a su casa. Aunque en el andén se encontraba una multitud, al abordar el vagón, la atmósfera era extrañamente silenciosa. No había nadie a su alrededor, solo él, y una sensación inquietante que le erizó la piel. Las luces del tren parpadeaban, y el aire estaba denso, pesado, como si todo a su alrededor estuviera contenido por una presión invisible. El tren comenzó a moverse sin que nadie estuviera conduciendo, y Luis observó cómo el andén se desvanecía, sumido en la oscuridad. Mientras el tren avanzaba a través del túnel, la sensación de soledad se intensifica. Las paredes del tren parecían moverse de una manera extraña, como si las sombras se deslizaran sobre ellas, al ritmo del vaivén del vagón. Poco a poco, el tren comenzó a vaciarse aún más, pero no de una forma normal. Las figuras de los pasajeros que iban quedando atrás se desmaterializaban, difuminándose hasta desaparecer, como si nunca hubieran estado allí. Luis miraba las caras borrosas de los viajeros, que cambiaban de forma en un parpadeo, de un rostro conocido a un rostro desconocido, y luego a nadie. Cuando Luis levantó la vista hacia el frente del vagón, vio algo que lo heló por completo. En el asiento más cercano al final del tren, había una figura sentada. La silueta de una persona, pero no podía distinguir si era hombre o mujer. La persona tenía la cabeza agachada, las manos descansando sobre las piernas, y su ropa, aunque no muy detallada, parecía antigua. El corazón de Luis comenzó a latir con fuerza. Decidió levantarse y caminar hacia la puerta del vagón, sin apartar la vista de la figura. Cuando estuvo cerca, el tren frenó bruscamente, y la figura levantó la cabeza. Los ojos de la persona eran negros como la noche, vacíos, sin pupilas. Luis intentó gritar, pero no salió sonido de su garganta. La figura comenzó a moverse lentamente, sin levantarse del asiento, y a medida que avanzaba, las luces del vagón parpadearon violentamente. En ese momento, el tren se detuvo abruptamente, y el vagón quedó completamente a oscuras. Luis podía escuchar el sonido de su respiración acelerada y el crujir de los rieles a lo lejos, como si algo estuviera acercándose a gran velocidad. Miró hacia atrás y vio que el vagón estaba vacío, sin rastro de la figura. Sin embargo, el aire estaba cargado con una presencia densa, como si algo invisible lo rodeara. De pronto el tren comenzó a moverse nuevamente, y las luces volvieron a encenderse, pero todo parecía más distorsionado. Las paredes del vagón ahora mostraban manchas oscuras, como si fueran puertas abiertas hacia un abismo, y las figuras de los pasajeros aparecían y desaparecían, como si el tren estuviera atrapado en un ciclo interminable. La luz parpadeó una vez más, y en el reflejo de la ventana pudo ver su propia imagen, pero no era la suya. La figura en el reflejo tenía los mismos ojos vacíos que la persona que había visto antes. El tren se detuvo por completo, y la oscuridad invadió todo el vagón. Luis sintió una presión insoportable en el pecho, como si algo le estuviera arrancando el aliento. Finalmente, el tren comenzó a moverse una vez más, pero esta vez sin rumbo, sin tiempo. Las estaciones pasaban, pero nunca llegaba a ninguna. Cuando Luis salió del metro, las luces de la ciudad ya estaban apagadas, y el silencio era absoluto. Al mirar hacia atrás, vio cómo el andén se desvanecía en la niebla, y el sonido del tren desaparecía, dejando solo el eco de su propio miedo resonando en sus oídos. Nunca más volvió a tomar ese tren, y cada vez que pasaba cerca de una estación del metro, algo en su interior le decía que el tren aún lo estaba esperando. Si te gustó esta historia, no dudes en compartirla, darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Y si tú también tienes una historia que compartir, nos la puedes hacer llegar al correo relatosenigma666@gmail.com. Hasta la próxima.